Sí, profe, sí se ve. Bueno, perfecto. Pablo, te puedo pedir que si alguien Sí, Fran, se escribe ve. alguna duda o algo en el chat me avises porque yo de acá no veo nada. Solamente veo la presentación. Gracias. Bueno, dale, dale. Bueno, chicos, como les dijo el doctor Pablo Boch, yo les voy a hablar sobre la regulación del calcio o la homeostasis del calcio. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cuáles son las fuentes y la distribución del calcio en el organismo, ¿cierto? ¿Qué órganos participan? Ya vamos a ver que el hueso, los huesos, los riñones y el tracto gastrointestinal son los órganos encargados de eh, sacar el calcio del plasma o vertirlo al plasma, ¿cierto? Entonces los órganos más importantes. También vamos a ver que glándulas como la paratiroides y la tiroides y también la piel, que es un órgano, también van a participar de la regulación del calcio porque van a ser los órganos que van a liberar las hormonas que van a lograr, van a mantener la homeostasis de este mineral, ¿sí? Y las hormonas que van a participar en esta homeostasis, ¿cierto? O que van a regular el calcio, van a ser la paratohormona, la calcitonina y la vitamina D, ¿sí? Se dice que la vitamina D es una hormona, ¿cierto? Se considera en varios libros como una hormona porque se produce en un lado, en un sitio que es en la piel y luego actúa en otro órgano. Así que en muchos libros se considera como hormona. La diferencia entre las dos primeras y la vitamina D es que la paradormona y la calcitonina son de origen proteico, mientras que la vitamina D es lipídico, ¿sí? Después vamos a ver que hay algunas diferencias debido a esto. Y bueno, y acá le puse estas dos fotos, ¿cierto? Porque una de las fuentes principales del calcio es la dieta, y el calcio obviamente lo podemos encontrar en los lácteos y también en todos los vegetales de hojas verdes, que es importante para el tema de los herbívoros. Bueno, para comenzar, ¿por qué estamos viendo el calcio? ¿Cierto? ¿Por qué es importante el calcio? ¿En qué funciones fisiológicas participa el calcio? Para responder esa pregunta, primero tenemos que considerar que el calcio es el mineral más importante del organismo. El 99% del calcio se encuentra almacenado o depositado en los huesos, ¿sí? En todo el esqueleto, incluyendo los dientes. Y los valores normales, en el caso de los bovinos, son entre 9 y 11 miligramos por decilitro, ¿sí? Y cuando, en este caso el bovino, ¿cierto? Hasta 4 miligramos por decilitro es como un valor límite, después eso ya prácticamente eh, genera graves problemas a nivel corporal que puede llevar a la muerte del animal, incluso es muy difícil sacarlo de esta disminución de calcio que se denominaría una hipocalcemia, ¿no? Entonces, bueno, para los que les toca responder esta actividad o los que han estudiado, ¿me podrían decir algunas funciones importantes del calcio? Sí, unas son la liberación de hormonas mediante exocitosis, Ujú. otras como también la activación de enzimas Bien, y la más importante, la contracción muscular. bien, perfecto. ¿Qué más? Eso sería como... eh, está bien, está bien. ¿Y otras funciones? En el mantenimiento de las membranas celulares, Bien. Y la actividad de células nerviosas. bien, súper bien. ¿Y las células cómo se comunican? ¿Es importante el calcio? Sí, Ujú. Bien, perfecto. ¿Y qué más? Yo les mencioné acá que el 99% del calcio está depositado en los huesos. Entonces también el calcio tiene una función como estructural, digamos, porque si no, los huesos serían blandos y no podrían soportar el peso, ¿cierto? Entonces, como muy bien decía su compañero, que no puedo verlo acá porque no sé quién es, pero muy bien lo que dijiste, el calcio tiene funciones en procesos intracelulares, como por ejemplo, como tú decías, la contracción muscular, la actividad nerviosa, la liberación de hormonas y la activación de enzimas. También en procesos extracelulares como la coagulación sanguínea, la estabilidad de las membranas y la unión y la comunicación entre células. Y también forma parte estructural, de integridad estructural de
los huesos y los dientes, ¿cierto? Que hace que que sean tan firmes, ¿cierto? Bien. Ahora, la siguiente pregunta. Ya sabemos por qué es tan importante el calcio, ¿cierto? Ahora, ¿cómo está distribuido el calcio en el organismo? No sé si la misma persona que me respondió antes lo podría hacer o algún otro alumno que haya leído, estudiado. Y se distribuye, o sea, ¿en qué lugar lo podemos encontrar? O sea, en el Sí, EC, en el IC, eso. bueno, como también decías, en el hueso. Bueno, ahí es Ujú. donde es la mayor reserva, ¿no? Sí, bien. Pero donde se encuentra el hueso es insoluble. Ujú. Así que después hay una parte bueno, que es soluble, que no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar. ¿Del hueso? Claro, Ujú. Que sería como la región intercambiable del hueso, como la parte lábil, la parte claro, de la exacto. corteza. Sí, sí, Bien, exactamente, que de ahí, bueno, va a sangre directamente. perfecto. ¿Y a dónde más? O sea, tenemos que hay calcio en una parte más interna del hueso, más como estructural, digamos, y también calcio en la parte más periférica, que es más libre el calcio y más intercambiable, ¿cierto? Pero ¿dónde más tenemos calcio? Por ejemplo, lo que vamos a ver de las hormonas. ¿Cómo las células se dan cuenta de que el calcio está alto o está bajo? ¿Dónde tiene que estar el calcio para que pase eso? O de otra forma lo pregunto. El calcio que sensa las células, ¿cierto? Que ya vamos a ver cuáles son, para ver si el calcio está en sus valores normales, ¿sí? ¿Ese calcio dónde se encuentra? Ah, en sangre. En sangre. También, bien, también tenemos una porción que está en sangre, ¿cierto? Si bien es bajita comparado con el hueso, también está en sangre. ¿Y dónde más podemos encontrar calcio? Que tiene relación con todos los procesos que tú me nombraste al principio, En el líquido intersticial o intracelular. en el intracelular, ¿cierto? Entonces, Sí. como ustedes muy bien decían, casi el 100% está en los huesos, ¿cierto? Pero también una parte importante del calcio se encuentra dentro de las células, ¿sí? Y una menor cantidad en la sangre. Entonces, en los huesos, como bien decía su compañero, hay una parte, una fracción estable o hueso estable, en que el calcio se almacena no como calcio iónico, sino como cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Que forman como la matriz estructural del hueso, ¿sí? Y no es fácilmente intercambiable. Y también está un porcentaje, como bien decía su compañero, ¿cierto? Que se encuentra en la parte intercambiable del hueso, que es la parte más externa de la corteza, donde el calcio no se encuentra como cristales de hidroxiapatita, sino que se encuentra como calcio soluble o cristales amorfos. Y eso hace que se pueda intercambiar fácilmente hacia el plasma. En el caso de las células, el calcio tampoco se encuentra libre, porque si el calcio estuviera libre en el citosol, la célula estaría siempre activa. O sea, la liberación de calcio en el citosol indica actividad celular. Entonces el calcio se encuentra unido a proteínas dentro de mitocondrias o en gránulos del retículo endoplásmico de la célula, ¿sí? Y solamente se va a vertir al citosol en caso que se necesite como activar la célula, ¿sí? Y en el caso de la sangre, el calcio se puede encontrar de dos formas, difusible o no difusible. En el caso de los no difusibles son cuando el calcio está fijado fuertemente a una proteína, ¿sí? Entonces es mucho más difícil liberarla. Y dentro del calcio difusible, el calcio se puede encontrar ionizado libre, ¿sí? O formando diferentes sales o otros compuestos, ¿cierto? Y en este caso también se puede liberar fácilmente, ¿sí? No está tan fuertemente unido como las proteínas. ¿Qué creen ustedes? Cuando se censan las concentraciones plasmáticas de calcio para determinar si hay una hipocalcemia, una hipercalcemia, ¿cierto? Hipocalcemia sería concentraciones bajas de calcio, hipercalcemia, concentraciones elevadas de calcio o concentraciones normales, ¿cierto? ¿Qué es lo que se censa? ¿El calcio difusible o el calcio no difusible?
Sería el soluble, la parte soluble, El difusible. Bien. o sea, el calcio soluble. ¿Y cuál sería el calcio soluble? ¿El ionizado o formando complejo con otras soluciones o compuestos? O sea, ¿este o este? ¿Cuál creen? El que está formando sales. O sea, estaría censando, cuando uno censa el calcio, ¿está censando las sales o está censando el ion? Claro, solo el guión, el que está libre. Claro, está censando el ion, ¿sí? O sea, lo que van a censar las células para determinar si las concentraciones de calcio están normales o alteradas, va a ser el calcio libre, ¿sí? Suelto, ionizado. O sea, exactamente este. K2 más, ¿sí? Bien, entonces tenemos que el calcio está en los huesos, en el intracelular y en la sangre. Y también tenemos, obviamente, el calcio que se encuentra en los diferentes tejidos donde van a ser absorbidos o no, ¿cierto? Pero que eso, concentraciones muy, muy bajitas. Pero esto sería como lo principal. Entonces, como dijimos al principio, los órganos que van a estar involucrados en la regulación del calcio van a ser el hueso, ¿sí? Los riñones y el tracto gastrointestinal. Entonces, esto es un ejemplo de un bovino en que la ingesta de calcio es de 1 miligramo por día, o sea, 1 gramo por día, ¿sí? Y obviamente entra mediante el alimento, ¿cierto? Pasa por el tracto gastrointestinal y van a ver que aproximadamente como un 35% de ese calcio se absorbe hacia el plasma, que sería el líquido extracelular. Del líquido extracelular, fíjense que tiene 4 opciones. Almacenarse en las células, ¿sí? Almacenarse en el hueso, eh, filtrarse por los riñones o secretarse al tracto gastrointestinal para ser eliminado por las heces, ¿sí? Fíjense los números de miligramos de calcio. 13.000 miligramos, o sea, 13 gramos de calcio se encuentra en las células, ¿sí? Si bien no es tan alto, es un valor importante comparado con los otros compartimentos, ¿no? Fíjense que en el hueso se almacena 1 millón de miligramos, que sería 1 kilo de calcio en los huesos. O sea, es un valor súper importante, ¿sí? Y en el caso de los riñones, obviamente no se absorbe porque va a depender, ¿cierto?, si se reabsorbe, o sea, de lo que se filtra, si se reabsorbe o se excreta, ¿sí? Entonces tenemos las células y los huesos, que son de depósito, y las heces y los riñones, que en el caso de las heces va a ser de eliminación, y en el caso de los riñones va a ser una porción muy pequeñita, ¿sí?, de eliminación, fíjese que es como el 0,1% de lo que se filtra, y la mayor parte, el 99%, se va a reabsorber, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo importante en cuanto al hueso? Que, como decíamos anteriormente, tenemos una fracción estable y una fracción intercambiable. Ambas están ocurriendo constantemente, ¿sí? Sin embargo, la más rápida es la de la fracción intercambiable porque el calcio está soluble, está listo para poder moverse al plasma o no, ¿sí? Pero en cambio, y esta fracción intercambiable, el calcio va a ser reabsorbido hacia el plasma, ¿sí?, a través de la barrera entre dos células óseas, que son los osteoblastos, o sea, la membrana de los osteoblastos y de los osteocitos, ¿sí? Los osteocitos son estas células que se encuentran acá en negrito, que son células de la matriz, ¿sí? Son estructurales, que se encuentran más en la periferia de la matriz ósea. Y después están otras células que son estos osteoblastos, que tienen que ver con la formación, digamos, de la estructura ósea, que están alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces esta sería como la parte más externa del hueso de la corteza, que permite, donde se encuentra el calcio en forma soluble, que permite que pueda ser liberado el plasma, ¿sí? Y después
está esta fracción estable, que es la fracción más profunda del hueso, donde están estos cristales de hidroxiapatita, que se libera el calcio cuando existen otras células que se llaman osteoclastos, con C, no con B, con C, si quieren se pueden acordar como el Pac-Man de C, se va comiendo el huesito, y lo que hace es romper estos cristales de hidroxiapatita, ¿cierto? Y cuando se rompe, ¿cierto? Se libera el calcio de esta matriz, el cual puede ser vertido al plasma en caso de ser necesario, ¿sí? Obviamente, como hay que romper la matriz ósea, ¿cierto? Una lisis del hueso es mucho más lento, pero también es una forma de obtener calcio en caso que sea necesario. Y además que como ocurre constantemente, se está vertiendo constantemente calcio al plasma, ¿sí? Y fíjense que de todo esto que estamos hablando, ¿cierto? De las células, del hueso y de los riñones, también de lo que vuelve al plasma, una gran parte de eso también se secreta de vuelta al tracto gastrointestinal y se elimina por las heces. Otro dato importante, fíjense que casi un 90% de lo que se ingiere de calcio se elimina por las heces. O sea que las heces o el tracto gastrointestinal es un órgano muy importante de eliminación del calcio en caso de que las concentraciones sean muy altas, ¿cierto? Bien. Y otros órganos que son importantes también que vamos a ver que están involucrados en la regulación del calcio son, como acá ven, está el gatito, la tiroides, que sería el tejido de color marrón, y la paratiroides, que son unas glándulas que se encuentran en los extremos de la tiroides y por lo general son 4, o sea, uno en cada extremo. Y que las nombro porque son las encargadas también de liberar las hormonas que vamos a ver a continuación para regular el calcio. Esto de la distribución del calcio y los órganos involucrados, ¿les quedó claro? Sí, sí, para mí sí. ¿Sí? Bien. Si tienen dudas, me interrumpen. Bueno, entonces, vamos ahora a ver, vamos a ver cómo a todo esto le vamos a ir agregando las hormonas. Entonces, en cuanto a la regulación de la mantención del calcio, vamos a tener que participan 3 órganos, 2 glándulas, ¿cierto? Que van a ser la paratiroides, la tiroides y la piel. Estos van a ser los órganos que van a participar, que van a liberar las hormonas para poder mantener siempre el calcio en los niveles normales en el plasma. Como yo sé que ustedes estudiaron, la paratiroides, ¿qué hormona libera para la regulación del calcio? La hormona paratiroidea. Claro, o sea, la paratiroides libera la hormona paratiroidea. ¿Y qué función tiene la hormona paratiroidea? De esta es aumentar la concentración de calcio, o sea, como que se libera en una hipocalcemia. Bien, ¿y dónde aumentan las concentraciones de calcio? ¿Hacia dónde? ¿A partir de dónde? Bueno, porque aumenta la resorción ósea, o sea, a partir del hueso. Bien, pero ¿a dónde aumenta el calcio? O sea, La sangre. a la sangre. Bien, Claro. perfecto. ¿Sí? O sea, es una hormona hipercalcemiante. Aumenta el calcio en la sangre, ¿sí? Y como tú muy bien decías, si lo que hace es aumentar el calcio en la sangre, el estímulo para que se libere es una hipocalcemia, ¿cierto? Contrarresta. En el caso de la tiroides, ¿cuál es la hormona que libera importante la regulación del calcio? La calcitonina. La calcitonina. Súper bien. ¿Y cuál es la función de la calcitonina? Aumentar la excreción de calcio a partir de los riñones Ujú. y, eh, y disminuye, bueno, lo que es la resorción ósea y hay menos movimiento de calcio desde el depósito labial al eco. Bien. Entonces, ¿cuál sería el resultado final de la calcitonina? Una hipocalcemia. Una hipocalcemia. O sea, es una hormona hipocalcemiante. O sea, hace lo Claro. contrario de la paratormona. ¿Sí?
Entonces, si su efecto es hipocalcemiante, obviamente el estímulo que va a producir su liberación son un aumento de las concentraciones plasmáticas de calcio, ¿sí? Y finalmente tenemos la piel. ¿Y qué hormona se secreta de la piel? Y era la vitamina D, La vitamina D. Perfecto. sí. ¿Y la Y función esta de la tiene la vitamina D función cuál es? Sí, de perdón. absorber calcio a nivel de los intestinos. Bien, entonces su efecto final, ¿cuál va a ser? Una hipercalcemia. Una hipercalcemia. O sea, tiene la misma función en cuanto al calcio que la paratormona, ¿sí? O sea, tenemos la paratormona y la vitamina D como hipercalcemiantes y la calcitonina como hipocalcemiante, ¿sí? ¿Y por qué creen que hay dos hormonas que tienen la misma función? Y porque es mucho más difícil estimular una hipercalcemia que una hipocalcemia, porque como habías nombrado en la dispositiva anterior, que se excreta casi todo. Ujú, perfecto. Pero además, cada una de estas hormonas tiene como una función principal en diferentes órganos. No sé si lo leyeron. La paratormona actúa principalmente en unos tejidos y la vitamina D en otros tejidos. ¿Sí? Obviamente por sus características. Pero además otra diferencia es que cuando hay una hipocalcemia como aguda, ¿cierto? O no tan grave, actúa principalmente la paratormona. Pero cuando es algo mucho más crónico en el tiempo, ¿sí? Y sobre todo los que son hipocalcemias por origen alimentario, actúa principalmente la vitamina D porque actúa en el intestino, ¿sí? Es como una doble, como un mecanismo de seguridad en el caso de tener que aumentar la calcemia, ¿sí? Bueno, y obviamente variaciones muy pequeñas en las concentraciones del calcio ya disparan la liberación de estas hormonas, ¿sí? En el caso de la calcitonina, ya vamos a ver que si bien el rango era de 9 a 11, ya bajando de los 9 miligramos, ¿cierto? Ya se empieza a liberar la calcitonina gradualmente. Bueno, en cuanto a la paratormona es una hormona, como ya vimos, que se libera en la paratiroides, ¿cierto? Y es una proteína, polipéptido. Entonces, como ya vimos en las otras hormonas, no se encuentra directamente activa, sino que está como una molécula inactiva en forma de pre-prohormona, que es lo que está acá, ¿sí? Que tiene aproximadamente 15 aminoácidos y se producen los ribosomas, ¿sí? Posteriormente, en el retículo endoplásmico se le elimina la parte pre, por lo tanto queda una prohormona de 90 aminoácidos, y en el aparato de Golgi se le elimina la región de aminoácidos del pro. Entonces queda directamente la hormona activa, que es la paratormona sola, ¿sí? Que es un polipéptido mucho más pequeño de 84 aminoácidos. Esta molécula se libera al torrente sanguíneo mediante exocitosis dentro de gránulos y ejerce su acción en los diferentes tejidos y tiene más o menos 10 a 15 minutos que es su vida media y luego es metabolizado en el hígado, específicamente en las células de Kupffer, y finalmente el metabolito inactivo se elimina por el riñón. ¿Sí? Ese es el ciclo de la paratormona. Algo que no les dije es que toda esta síntesis de la paratormona ocurre en las células principales de la paratiroides. ¿Sí? La paratiroides tiene dos tipos de células, las células principales, que ocurre esto, ¿cierto? Y vamos a ver ahora, las oxifílicas, ¿ya? Y que estas son unas células que se encuentran en un menor número que las células principales y están encargadas principalmente de procesos oxidativos. O sea que de los dos tipos de células que están en la paratiroides, las células principales son las que producen y liberan la paratormona, ¿sí? Como ya dijimos, la paratormona es una hormona hipercalcemiante
y va a actuar, ¿cierto? Sacando hueso o recuperando hueso de estos órganos hacia el plasma sanguíneo desde los huesos, ¿sí? Que puede ser, que va a ser tanto de la parte lábil como de la parte más densa. También va a aumentar la reabsorción del sodio en los riñones, específicamente en el túbulo contorneado distal, y además va a activar la vitamina D, que se activa en el túbulo contorneado proximal, para que ésta aumente la absorción de calcio desde el intestino. O sea que indirectamente la paratormona también actúa sobre el tracto gastrointestinal. Digo indirectamente porque actúa a través de la vitamina D, ¿sí? Bien, entonces, en este gráfico les quiero mostrar cuál es el efecto hiperglicemiante de la paratormona. Si ven acá, esta línea con estos puntitos negros son las concentraciones de calcio en el plasma, y acá arriba, ¿cierto? La misma línea con puntitos indica las concentraciones de la paratormona en el plasma. Entonces, fíjense, a medida que va bajando el calcio gradualmente, también gradualmente va aumentando las concentraciones de paratormona, hasta que cuando la disminución ya es muy grande, fíjense que ya estamos en 6 miligramos por decilitro, aumenta exponencialmente las concentraciones de paratormona para poder restablecer eh, las concentraciones de calcio en la sangre, ¿sí? Y fíjense acá que justo es un ejemplo de un bovino, ¿cierto?, con hipocalcemia posparto, y cuando las concentraciones ya son muy bajas, acá se administra de forma endovenosa calcio. Entonces, el calcio aumenta exponencialmente, ¿cierto? O sea, muy rápido aumenta el calcio, y fíjense cómo cae la paratormona, ¿sí? O sea que cuando las concentraciones del calcio disminuyen en el plasma, se dispara la liberación de paratormona. Pero cuando las concentraciones del calcio se establecen, ¿cierto? Ya la paratormona no hace efecto. Bien, entonces, lo que decíamos anteriormente. Cuando las concentraciones del calcio libre, iónico, ¿cierto?, en el plasma disminuyen, estimulan la liberación de paratormona por las glándulas por la glándula paratiroides, ¿cierto? Esta hormona es vertida a la circulación y actúa en los huesos, ¿sí?, aumentando la reabsorción ósea del hueso, que sería activando los osteoclastos para que destruyan la matriz ósea, ¿cierto?, y recuperen el calcio para poder vertirlo hacia la sangre. Y también actúan sobre la parte intercambiable del hueso, ¿cierto?, para estimular a los osteoblastos, ¿sí? Entonces, estimulan los osteoblastos también para recuperar el calcio de la parte más externa del hueso. A su vez, la paratormona actúa sobre los riñones, aumentando la reabsorción de calcio en el tubo contorneado distal, y también, ¿sí? Podemos volver un ratito a la parte del hueso. Sí, La paratormona va a estimular a los osteoblastos primero. sí, sí. Esos osteoblastos, ¿qué es lo que va? O sea, esos osteoblastos se destruyen y liberan el calcio al plasma. En realidad, aquí, como mostré en la imagen anterior, voy a intentar volver. Tanta animación, no llego más. Ahí está. Mira, como en esta imagen, ¿sí?, estos que están acá rodeando los sanguíneos son los osteoblastos, ¿sí? Estos osteoblastos Sí. tienen como unas proyecciones citoplasmáticas. Entonces, lo que hace, y están comunicadas entre ellas. Entonces, lo que hace la paratormona es estimular a los osteoblastos para que liberen el calcio que tienen, ¿cierto?, hacia la sangre, hacia los capilares, y de los capilares hacia el torrente sanguíneo, Bien. ¿sí? Porque el calcio en esta zona está soluble,
no está libre, pero está soluble, o sea que se puede rápidamente vertir hacia los capilares. Ajá. Eso es de los osteoblastos, esta sería la parte más intercambiable, la parte lábil. Pero en la parte más profunda del hueso, el calcio no se puede recuperar porque no está soluble, está como un cristal de hidroxiapatita, o sea, es algo muy, muy duro. Entonces no se puede reabsorber, aparte que está lejos de los vasos sanguíneos, también está de una forma que es muy difícil recuperar el calcio, porque está formando una estructura sólida. Entonces ahí lo que hace la paratormona es activar a los osteoclastos para que rompan esa matriz dura, los cristales de hidroxiapatita, lo rompen, y ahí sí tienen el calcio, porque van generando como trabéculas, como túneles. Entonces, de esa ruptura, de esos minerales que se van obteniendo, que principalmente es calcio y fósforo, y agua, un poquito de agua, ahí se obtiene el calcio que va a estar libre y ahí sí lo va a reabsorber al plasma. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, no había entendido la parte de los osteoclastos. Claro, Ahora sí, ahí sí. los osteoclastos son los que rompen. Entonces, como no pueden sacar el calcio de la matriz más dura, la parte más sólida, le dicen los osteoclastos, los activan para que ellos vayan a romper esta estructura y poder sacar el calcio de ahí. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces habíamos quedado en los riñones. Y en los riñones lo que ocurre es la formación o activación de la vitamina D, ¿sí? O sea, la molécula activa de la vitamina D, ¿sí? Y esa molécula activa de la vitamina D va a actuar en los intestinos, ¿cierto? Absorbiendo una mayor concentración, o sea, una mayor cantidad de calcio, y eso también va a ayudar a normalizar las concentraciones del calcio en el plasma. O sea que vamos a tener un aumento de calcio que va a salir desde los huesos, ¿cierto? Desde la absorción de calcio desde el intestino por la vitamina D, y además vamos a tener una mayor reabsorción de calcio de lo que se filtró por el riñón. Entonces, mediante esas tres fuentes, vamos a aumentar el calcio hacia el plasma. Bueno, acá era un dibujito, justo lo que tú me preguntabas. Ocurre exactamente esto. Los osteoblastos como que van construyendo la matriz, ¿sí? De estos cristales de hidroxiapatita, que es como la matriz sólida. Entonces son como estos ladrillitos sólidos. Y los osteoclastos lo que van haciendo es construyendo, o sea, van formando. Y al mismo tiempo, los osteoclastos, con C, lo que van haciendo es romper. Entonces, rompen los osteoclastos, rellenan ese espacio los osteoblastos. Rompen los osteoclastos, rellenan ese espacio los osteoblastos, ¿cierto? Y en esa ruptura se va liberando calcio que es vertido a la sangre, ¿sí? Cuando en casos crónicos, hipocalcemias severas, lo que ocurre es que se pierde como esta homeostasis del hueso y hay mucha actividad de los osteoclastos porque necesitan sacar grandes cantidades de calcio del hueso, porque es la reserva donde está, y los osteoblastos no alcanzan a reconstruir todo esa ruptura del hueso, ¿cierto? Porque hay una gran cantidad de activación de los osteoclastos y además porque existe una regulación del cuerpo para que disminuya la actividad de los osteoblastos, para que todo ese calcio liberado de la matriz del hueso vaya al plasma y no sea utilizado nuevamente para formar el hueso. Bueno, entonces, hablando como de alteraciones producidas por problemas en la paratiroides, tenemos, por ejemplo, el caso de un hipoparatiroidismo, ¿cierto? Que en este caso la paratiroides está disminuida en tamaño, ¿cierto? Es una estructura mucho más pequeña y está disminuida en tamaño y en funcionalidad. Bueno, esto se puede dar, no es tan común que se dé, ¿cierto? Puede ser hereditario, varios factores, pero se describe principalmente en humanos y animales de compañía y se puede dar, por ejemplo, en cirugías de la tiroides
cuando por error, ¿cierto?, se puede pasar a dañar la paratiroides. Y eso puede generar un hipoparatiroidismo. Entonces, como la glándula, como está alterada la función de la glándula, se genera una hipocalcemia. La hipocalcemia, ¿cierto? Como hay menos calcio en la sangre, esto aumenta la permeabilidad celular al sodio y por lo tanto las células están más excitables y aumenta el umbral de excitación de las células, tanto neuronales como musculares. Por lo tanto, se genera un efecto de contracciones musculares que se llaman tetánicas, o sea, contracciones involuntarias en que los músculos no se pueden relajar, están constantemente estirados. No es tan común en los animales, pero en los humanos, si bien no es tan común, se han descrito síntomas que uno es en la mano, ¿cierto? Que la mano se contrae y no se puede estirar, y lo otro es por sobre excitación nerviosa, ¿cierto? Existe una tensión del nervio facial y las personas quedan como con la boca girada hacia un lado constantemente sin poder relajar ese músculo. Y también esto es importante en el caso de la gestación en los animales. Por ejemplo, las perras, cuando no son suplementadas adecuadamente durante la preñez, y sobre todo algunas razas como los que tienen problemas reproductivos generalmente, algunos de los braquicefálicos, generalmente si no están bien suplementados mediante la dieta, cuando paren pueden tener una tetania puerperal y ocurre lo mismo en el caso de los bovinos, ¿sí? Que me imagino que lo habrán escuchado con más frecuencia, pero en el caso del bovino no solamente está relacionado al parto, sino que como es un animal de producción y sobre todo de leche, está como asociado a cualquier etapa productiva, tanto láctea como de crías, porque es muy exigente en cuanto al calcio para ellos. Entonces, la dieta es súper importante, ¿sí? La suplementación, porque prácticamente los vegetales, las plantas no tienen grandes... No, mentira, perdón. Tiene que ser bien suplementado en la alimentación, que es altamente demandante de calcio durante la gestación. Me confundí con la vitamina D. No, normal no dije nada. Y bueno, y en este caso del hipoparatiroidismo, generalmente, en el caso, por ejemplo, para hablar de animales, no se ve prácticamente los animales de producción porque nunca viven tantos años, pero en los animales de compañía, generalmente se dan animales viejos, puede ser primario o secundario, pero generalmente se da porque fallan otros órganos que le demandan más trabajo a la paratiroides para mantener el calcio. Por ejemplo, todos los otros órganos que están involucrados en el mantenimiento del calcio dejan de funcionar, por ejemplo, el riñón, y le exigen una mayor demanda de esta hormona para mantener los niveles de calcio, por lo tanto se genera como un crecimiento de esta glándula y por lo tanto una mayor secreción de la hormona. Bueno, y esto genera cambios de comportamiento, ocurre todo lo contrario que la hipocalcemia, los animales están muy débiles muscularmente y cuando ya es muy crónico en el tiempo, se acumula tanto calcio que pueden llegar hasta formar cálculos renales por la formación de estas, bueno, cálculos, moléculas calcificadas de gran tamaño. Esto es lo que les decía anteriormente. Por ejemplo, este es el caso de hipocalcemia, esta es la tetania puerperal en perras, y esto también ocurre en vacas, que es el síndrome de la vaca caída, ¿sí? Que se puede dar por calcio, por magnesio, por potasio, pero la mayor cantidad de las veces, y el mineral más importante, es por el calcio. Entonces yo acá les quiero mostrar cuáles son las contracciones tetánicas. Es un video que dura cortito, dura 5 segundos. Pero esto es lo que yo les decía de las contracciones tetánicas, de la excitabilidad neuronal. ¿Ven mi pantalla ahora o solamente la presentación? Sí, se No, ve sí, en su se ve. pantalla. Se ve. Ay, ¿por qué hice problemas para reproducirlo? Lo abrí recién. Bueno, no importa, voy a abrir el otro. Yo se los dejo el link ahí para que ustedes después
lo vean si quieren, pero no sé por qué no me abre si lo abrí recién. Bueno, esto sería... Ay, perdón, le volé los oídos. Bueno, esto sería una vaca con síndrome, con una hipocalcemia severa. ¿Sí? Si ven, los brazos tienen los miembros anterior y posterior estirados, también la cabeza, ¿cierto? Tiene un aumento de la excitabilidad muscular, no puede doblar el cuello ni doblar las extremidades. Está con la respiración agitada, ¿cierto? Y por eso se llama síndrome de la vaca caída, porque el animal se cae y no se puede volver a levantar por esta excitación tanto nerviosa como muscular. ¿Sí? Bueno, después la vienen a salvar y le dan el supermedicamento y hace la publicidad del calcio. Pero bueno, esa parte es importante. Bien. Y en cuanto a la calcitonina, se sintetiza exactamente igual, o sea, exactamente el mismo proceso que de la paratormona, con dos grandes diferencias. La primera es que obviamente no se secreta en la paratiroides, sino que se secreta ¿en qué glándula? En la tiroides. En En la la tiroides. tiroides. Perfecto. Y se secreta específicamente en las células parafoliculares de la tiroides, porque no son las mismas células donde se libera la T3 y la T4, ¿ya? O células C, porque también se le denomina células claras. Pero ustedes acuérdense célula C por la calcitonina, ¿bien? Y la otra gran diferencia es que es un polipéptido mucho más pequeñito que la paratormona, no tiene 100 aminoácidos inicialmente, sino que tiene 32. O sea que el polipéptido final es mucho más pequeñito. Pero en cuanto a la síntesis, es exactamente igual, ¿sí? Como ya dijimos, es una hormona hipocalcemiante que se libera cuando las concentraciones plasmáticas de calcio son elevadas, ¿cierto? O sea, son sobre las concentraciones normales. Y también se ha visto que se libera eh, que la gastrina estimula su liberación. Y esto es como un mecanismo regulatorio postprandial para que no se genere una hipercalcemia luego de comer, porque obviamente hay bastante calcio en el alimento, entonces la idea es que cuando los animales se alimenten no se genere como un pico de hipocalcemia, entonces se libera la calcitonina como para mantener las concentraciones de calcio estables en el plasma. Y al igual que la paratormona, actúa sobre los huesos, los riñones y sobre el tracto gastrointestinal, ¿sí? Solamente que hace el efecto totalmente contrario. Entonces, en el caso del huesos, va a inhibir la movilización de calcio, ¿cierto? Desde de la zona de la membrana de los osteoblastos hacia el plasma, va a inhibir la resorción ósea, o sea, va a inhibir los osteoclastos también. Y en el caso de los riñones, eh, va a aumentar la excreción de calcio, ¿sí? Porque como es hipocalcemiante, no se quiere que se reabsorba el calcio para que llegue al plasma, sino que directamente lo elimina. Y bueno, en el tracto gastrointestinal se ha visto que en el estómago disminuye la actividad ácida del estómago. No se sabe cuál es muy bien su función, pero dicen que, que puede tener relación con toda esta actividad postprandial. Bueno, y finalmente la vitamina D, ya vimos que es una hormona hipercalcimeante como la platormona, también se le puede llamar calcitriol, y esta se produce en la piel, únicamente de los mamíferos, y como dijimos, es un esteroide, proviene del acetato, y la sustancia, la molécula inactiva es el 7-dehidrocolesterol, que al activarse con la luz solar se transforma en una previtamina D3, porque esa es la vitamina D, es D3, y finalmente en la vitamina D o colecalciferol, ¿sí?
Entonces la vitamina D puede llegar directamente, se puede producir por la piel o se puede adquirir en la dieta. Yo acá les puse los alimentos que tienen altas concentraciones de vitamina D para que vean que principalmente están en los alimentos de origen animal. O sea que para los herbívoros es un poco difícil tener acceso a ella, ¿sí? Bueno, esta molécula que es la vitamina D o el colecalciferol, que es una molécula inactiva, se libera al torrente sanguíneo y es transportado por una proteína que se une a esta vitamina D para poder transportarse libremente por el plasma. Pero como es inactiva, necesita ser activada. Entonces, hay dos regiones del organismo donde se activa. ¿Cuáles son? Y una en el riñón y la otra en la piel. No, pero de la piel se liberó, que es la molécula inactiva. Ah, Tiene claro. que ir a otro lado para activarse. Una es el riñón, bien. ¿Y el otro? No, no lo sé. El hígado. El hígado. Cuando yo muevo el mouse, ¿ustedes lo ven? Sí, sí se ve. Ah, bien. Entonces, los órganos para activar la vitamina D o generar la molécula activa de la vitamina D son el hígado y el riñón, en ese orden, ¿sí? Entonces, la vitamina D3 o el colicalciferol en el hígado son hidroxiladas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que se le agregan moléculas de hidroxilo, que son las OH. Y esta enzima, que es la 25-hidroxisilasa, lo que hace es agregarle un grupo hidroxilo en el carbono 25. Entonces ya no se llama colecalciferol, sino que se llama 25-hidroxi, porque tiene un hidroxi en el carbono 25, colecalciferol, ¿sí? Esa molécula del hígado es nuevamente vertida a la sangre y llega a los riñones. Y los riñones tienen dos opciones. Una opción es transformarse en otro metabolito que también es inactivo, es como una forma de que no se dispare la vitamina D, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se va a activar la enzima, que es la enzima 24-hidroxilasa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Agregar un grupo hidroxilo en el carbono 24. Entonces, ya va a tener un grupo hidroxilo en el carbono 25, otro hidroxilo en el carbono 24. Entonces, va a generar una molécula que se llama 24-25 dihidroxi, porque son dos moléculas de hidroxilo, colicalciferol, ¿sí? Y esa molécula es inactiva. Pero por otra parte, el riñón también puede activar la vitamina D, que va a ser la molécula que va a actuar a nivel de los intestinos. Y para activar esta molécula, actúa otra enzima que también es una hidroxilasa, o sea que también agrega grupos de hidroxilo, pero se llama hidroxilasa 1 o 1-alfa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agregar un grupo de hidroxilo, pero en el carbono 1. Entonces la molécula activa, ¿cierto?, de la vitamina D se va a llamar 1,25-dihidroxi, porque son dos hidróxidos, colicalciferol. Y esta molécula es la molécula activa de la vitamina D que va a generar la acción en el intestino, ¿sí? Que es importante que esta enzima, que es la hidrolasa 1-alfa, ¿sí?, para que ejerza su función, tiene que estar estimulada por la paratormona. Entonces, este es el momento en que se vincula, ¿cierto?, la función de la paratormona y de la vitamina D que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que la paratormona reabsorbía calcio del intestino indirectamente por la vitamina D? Bueno, exactamente este es el mecanismo por el cual ocurre eso, ¿sí? Y entonces, esta molécula activa, que es la 1,25-dihidroxicolicalciferol o 1,25 vitamina D3 o calcitriol, si les queda más fácil, son todos sinónimos, lo que genera en el intestino para la reabsorción de calcio esta es la vitamina D, ¿cierto? Esta es la sangre, esta es la célula, el enterocito, digamos, la célula intestina, y este es el lumen intestinal. O sea, todo lo que el animal come viene de acá.
Entonces lo que hace la vitamina D es, como un lípido, atraviesa la membrana plasmática, se une a un receptor intracelular, ingresa al núcleo para formar un ARN mensajero y a partir de este una proteína. Esa proteína intracelular que se forma es la que permite o no el paso del calcio desde el lumen intestinal hacia la célula, ¿sí? Y esta proteína también es muy importante porque lo que hace es unir, cuando el calcio entra, se une al calcio. Entonces se mantiene unido a la proteína para que no se altere la actividad de la misma célula, porque como ya vimos, cuando el calcio se libera del citosol, activa la célula. Entonces, para no tener no tener alteraciones en cuanto a la funcionalidad de la célula, ¿cierto? O alteración de la membrana plasmática, se une a esta proteína. El calcio del lumen intestinal hacia el interior de la célula puede ingresar por gradiente de difusión libre, o sea, por gradiente de concentración, que es de forma pasiva, que es mucho más rápida, o favorecida por esta proteína, ¿sí? Facilitado por esta proteína. Obviamente este mecanismo, ¿cierto? Por la proteína es mucho más lento porque se tiene que formar la proteína. Entonces, por lo general está ocurriendo, ¿cierto? La absorción de calcio por gradiente de concentración y como primera instancia y como segunda instancia facilitado por esta proteína, ¿no? Cuando el calcio ingresa a la célula, ¿cierto? Luego es absorbida hacia la sangre por una bomba, que es bombas activo, ¿cierto? Con gasto de ATP, una bomba de calcio. Y por ese mecanismo es que el calcio ingresa al plasma. O sea, reabsorbió la sangre, ¿cierto? Entonces, por este mecanismo, ¿cierto? Se toma el calcio que viene del alimento, ¿cierto? Y se vuelve a incorporar al plasma, aumentando las concentraciones de calcio y aumentando la calcemia, ¿sí? Por eso es hipercalcemiante. Y la vitamina D también tiene otras funciones en el riñón, específicamente en el tubo contorneo proximal, que es la reabsorción de calcio, porque es hipercalcemiante, ¿cierto? O sea, hace exactamente lo mismo que la paratormona, solamente que en otra zona del riñón. Por eso les decía que las dos actúan en lugares diferentes, cosa que si una falla también está la posibilidad de que actúe la otra, ¿no? Y actúa en el hueso ejerciendo exactamente la misma función que la paratormona, ¿sí? Y bueno, para terminar, antes de hacer lo de la guía, les quería hablar un poco del raquitismo y la osteomalacia. ¿Saben lo que es? No sé si leyeron en algún libro cuando leyeron la regulación del calcio. Yo lo escuché nombrar, pero no sé qué es. Bueno, el raquitismo y la osteomalacia son enfermedades por deficiencia de la vitamina D. Por eso los nombro, ¿sí? O lo que se llamaría por hipovitaminosis D. La diferencia entre el raquitismo y la osteomalacia es que el raquitismo es en animales jóvenes que están en crecimiento y la osteomalacia en animales ya adultos que ya se desarrollaron. Entonces, como hay una hipovitaminosis D, hay una menor reabsorción de calcio desde la dieta, ¿sí? Y como se acuerdan, sí, como vimos anteriormente, hay una gran pérdida de calcio por las heces. Entonces, si no se reabsorbe, esa pérdida es mayor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá pueden ver una anatomía normal del hueso, ¿cierto? Con formación de la matriz orgánica, ¿cierto? Y mineralización por calcio. Y acá lo que ocurre es que, como no hay calcio, ¿cierto? O incluso hasta fósforo puede ser, se genera un daño de la estructura ósea del hueso, ¿sí? Por falta de mineralización. Entonces los huesos, o sea, como que se deforman prácticamente, porque son tan débiles que por el peso de los órganos y del esqueleto, ¿cierto? Se empiezan a ensanchar y a perder la forma, ¿sí? Se empiezan a deformar los huesos. Entonces, por eso, por ejemplo, acá estos animales que son cachorritos, o sea, cachorro y un ternero, crecen con malformaciones de los huesos, ¿sí? Se le arquean los miembros, ¿sí?
Y ocurre exactamente lo mismo, pero en los adultos, solamente que el adulto se desarrolló de forma adecuada, pero con el tiempo se empezaron a deformar los huesos por la falta de mineralización de los huesos, principalmente por calcio. Y eso producto por la ausencia de la vitamina D. Eso es como para que vean la importancia de la vitamina D, que es igual de importante que las otras dos hormonas. Bueno, y ahora les toca a ustedes. Yo ya hice lo mío. Ahora vamos a desarrollar la guía. Yo voy a sacar acá un poco. Yo no sé, ¿a qué grupo le tocaba la pregunta de la regulación del calcio? A nosotros, el grupo 2. Bien, perfecto, Ángel. Una pregunta para todos. ¿Hasta se entendió bien? ¿Tiene alguna duda, alguna acotación, algo que hayan leído diferente? Si se entendió claro, si se enredaron un poco. Por mi parte, sí, se entendió bastante bien. Bueno, me alegro. ¿Los otros están ahí? ¿Se durmieron? Aunque sea que no entendieron, o escriban acá. ¿Sí? Bien. Ah, no, se fue antes. Bueno, bueno, me alegro, Jessy, que se haya entendido. Cualquier cosa, pregunten. No se queden con las dudas. Bueno, Ángel, no sé cómo se organizaron para responder la guía. ¿Tú vas a responder todas o se dividieron con tu grupo? Sí, yo voy a tratar de responder porque creo que no tienen el micrófono. Bueno, no hay problema. Yo igual voy a estar acá Bien. con el Meet por si nos Le- ponen algo. si el problema dice, en un establecimiento de cría, en un lote de trébol se encuentra un grupo de vacas con sus terneros al pie de uno de 2 meses de edad, lo que crece en un ritmo acorde a su raza y edad. A pesar del alto contenido de calcio que le transfiere la madre a su cría por la leche, este ion es mantenido dentro de los límites tan estrechos como 9 a 11 miligramos por decilitro. En ambos animales dice, bueno, el punto A dice los mecanismos que mantienen la calcemia normal en vacas y en terneros. Ujú. Eh, yo puse que a nivel hormonal, a través de las 3 hormonas que acabamos de ver, de la hormona paratiroidea, de la calcitonina y a través de la vitamina D3, la vitamina D. Ujú. Ujú. Y yo creo que no hay diferencia en lo que es la regulación de una vaca y un ternero, es absolutamente lo mismo, ¿o no? Sí, el mecanismo es exactamente lo mismo. Claro, bueno, pero acá dice si hay alguna diferencia entre la vaca y los terneros para regular la calcemia. Para mí exactamente igual. No sé, Pablo, si hay alguna diferencia. Lo hicieron Sí, yo leí el Cunningham y Ángel, bueno, y no hacía pero vos tenés que especificación. pensar, digamos que, digamos, por un lado, la madre está perdiendo Sí. mucho calcio, ¿no es cierto? A través de la Ah, leche. claro. Sí, sí, Acuérdense que la leche tiene mucho contenido de calcio, o sea que un animal que tiene alta producción de leche se está yendo por la glándula mamaria mucha cantidad de calcio. Entonces, la claro. vaca tendería a una Una hipoglucemia, Claro, porque lo que el es una vaca animal, lactante. No es una claro, vaca, lo Claro, que es una igual, vaca ingresa, lactante. claro, lo que ingresa de calcio al aparato circulatorio no alcanza a compensar lo que se está yendo por leche. ¿Entendés? Entonces, claro, igual es una vendrían a ser los situación de mecanismos de ataque. hipocalcemia. En el ternero sería la situación inversa. Está tomando Claro, la leche que tiene alto contenido de calcio y de hecho es un animal que está en crecimiento, o sea que necesita calcio para depositar en los huesos. O sea que tendrías una situación de hipercalcemia, digamos, y con los mecanismos tendientes a bajarlo claro, exactamente. preponderantemente, ¿no? Bien, entonces, en tal caso, en los terneros actuaría más la calcitonina y en lo que es la vaca, la hormona paratiroidea y la vitamina D, porque Ujú. estas dos Exactamente, son hormonas hipercalcemiantes. Ujú. exactamente. Claro, los mecanismos que mantienen la calcemia normal
son todos los mismos, solamente que se van a activar unos u otros, en el caso de la vaca lactante y el ternero, por lo que acaban de decir, ¿cierto? Porque uno tiene una hipercalcemia y otro una hipocalcemia. Bien, perfecto. Y te pregunto, Ángel, por ejemplo, el ternero, que está en una condición de hipercalcemia por la leche, ¿sí? Esa calcitonina que se va a liberar, ¿cómo va a ser para, como para restablecer los valores normales de calcio? Bien, primero en el riñón, porque va a aumentar la excreción de calcio y también va a inhibir a a la hormona la paratiroidea. Ujú. Y bueno, y además, a nivel del hueso va a haber menos movimiento de calcio en lo que es el depósito labial, ALEC, y también va a haber menos resorción ósea. Ujú. O sea que va a favorecer que el calcio se quede ahí. Claro, claro. Acuérdense que los huesos de ese animal están en pleno crecimiento, ¿se acuerdan? Después vamos a hablar un poco más de los cartílagos de crecimiento, pero acuérdense, seguramente lo han visto en histología, que los huesos largos crecen a través de ese cartílago de crecimiento, el cartílago es epifisiario, y bueno, y ahí hay, acuérdense que hay una osificación endocondral, es decir, el cartílago se transforma en hueso y para transformarse en hueso justamente tiene que depositar calcio. Entonces, justamente la calcitonina va a estar favoreciendo ese depósito de calcio a nivel de ese hueso que está creciendo, ¿no? Por eso también digamos, es más importante en el ternero que está creciendo y desarrollándose, sobre todo para el crecimiento del hueso, ¿no? Claro, exactamente. Contribuye al depósito, es decir. Claro, exactamente. Y a su vez te inhibe, como vos dijiste, la resorción, o sea que te estaría inhibiendo a los osteoclastos, que normalmente son células, acuérdense que son derivadas de células de tipo monocítica, o sea, son células que van a ir degradando, ¿no es cierto? Con enzimas y creando un medio ácido, van a ir degradando el hueso y liberando calcio. Entonces lo que tiene que hacer es inhibir esas células hacia la acción de los osteoclastos y promover a la de osteoblastos para depositar, ¿no es cierto? Calcio. Bien, bueno, y así se va a restablecer las concentraciones normales en este ternero. Claro, ahí va a tender a mantener, ¿cierto? Lo mismo la madre, va a tender a mantener. El problema, como les comentaba Francisca, es que, por ejemplo, un animal, una vaca volando lechera que produce 40 litros por día, se imaginen la cantidad de calcio que está saliendo por la leche. Por eso esos animales en general no ocurren en vacas de cría que producen poca leche, pero en animales que han sido seleccionados para la producción de leche, la alta producción de leche implica, ¿no es cierto?, una alta pérdida de calcio. Por eso los animales, luego del parto, ¿no es cierto?, ahí se da el problema ese de la vaca caída o fiebre de la leche, se conoce también, que en realidad cursa, a diferencia de las perras, cursa más con una paresia, digamos, el animal tiene debilidad y no se puede parar. Si bien inicialmente puede haber una hiperexcitabilidad, ¿no es cierto?, con tetania, pero es muy cortito y luego aparece la paresia, el animal se cae y evidentemente en el suelo el animal, un bovino, no puede, todo lo que sería el aparato gastrointestinal no funciona bien, el rumen no funciona bien y eventualmente se muere, ¿no es cierto? Y no se hace, si no se hace tratamiento, normalmente la vaca caída se muere. ¿Mm? Una manera de prevenirlo, digamos, con una metodología de manejo, es en el último tercio de la gestación, es restringirle, aunque parece un poco contradictorio, en el último tercio de la gestación es restringirle el calcio en la dieta. Lo que se logra con esa práctica de manejo es estimular todas las hormonas, a la paratormona y a la vitamina D, para que estén listas, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa en el momento del parto? El animal comienza, ya vamos a ver cuando veamos lactación, que cuando en el momento del parto hay un cambio hormonal importante que determina un aumento impresionante de la producción láctea y con ello la pérdida de calcio. Pero es muy agudo, ¿no es cierto? Prácticamente 2 o 3 días pasa de producir muy poquita leche a producir mucha cantidad de leche y por ende la cantidad de calcio que se va por leche es grandísima y eso causa el problema.
y todo el sistema hormonal para regular la calcemia no está preparado. Ese animal venía con niveles relativamente normales de calcio. Entonces, si ustedes restringen el calcio en el último tercio de la gestación, lo que están haciendo es activar todo este mecanismo hormonal tendiente a remover calcio y a normalizar los valores de la calcemia. Entonces, cuando el animal tiene cría y empieza la producción, es como que ya todas las hormonas, todo el sistema está aceitado, ¿no es cierto? Y puede rápidamente ponerse en funcionamiento y los cambios de la calcemia no son tan grandes y eventualmente podrían, ¿no es cierto?, evitar con esa norma de manejo, ¿no es cierto?, podrían llegar a evitar la enfermedad, por lo menos aguda, ¿no es cierto? Es un poco también una manera, digamos, a través de una práctica de manejo para, digamos, de algún modo preparar a esos animales para que al momento del parto no tengan tantos problemas. Pero ya les digo, lo más común es en animales de alta producción láctea. Ese es el problema grande con este problema de la fiebre de la leche, o paresia, también se llama paresia puerperal, porque, digamos, ocurre luego, digamos, cerquita del parto, y paresia porque en realidad el animal le tiene debilidad, ¿no es cierto? No puede, es decir, el calcio, acuérdense que también, como comentaban al principio de la clase, participa en la contracción muscular, ¿no es cierto? Si tengo muy bajos niveles de calcio, la contracción muscular no es apropiada, entonces el animal tiene como debilidad. No es que está paralítico, pues se llama parestesia, porque en realidad tiene como debilidad en los músculos, ¿no? Paresia, no parestesia. Ese sería el caso. En general las perras cursan más, en las gatas no es tan común, en las perras también se da, se conoce también como eclampsia, ¿no es cierto? Se da también en el último, digamos, al final de la gestación o los primeros días después del parto, se da, pero cursa, digamos, la hipocalcemia en las perras cursa con una hiperexcitabilidad neuromuscular, por eso el animal está como más excitable. Cualquier sonido medio fuerte que escuchen, por ejemplo, cualquier tipo de estímulo, hace que la perra tenga contracciones tónico-clónicas de los músculos, ¿cierto? Eso es característico de los perros. Bueno, si quieren pasen a la otra pregunta. Bien. Si decía la B, ¿qué consecuencias puede tener la expresión de calcio a través de la leche en una vaca de alta producción? Y es lo que mencionaba anteriormente de una paresia o el síndrome de vaca caída por toda esta hipocalcemia que se ve generada. Exactamente, perfecto. Y bueno, y el C pregunta, ¿cómo podría tratarse este caso? ¿Cómo lo tratarías, Ángel? Algunas cosas ya les dije. Suministrando calcio. Y después no sé si algunas hormonas, no sé si se han sintetizado artificialmente unas hormonas paratiroidea o algo así por el estilo. No, pero le podés dar vitamina. No, vitamina. Sí, bueno, no, pero vitamina no grabar. Pero se puede dar vitamina D. Sí, podrías dar vitamina D. Pero lo que pasa es que demora más en hacer efecto, ¿no es cierto? Sí, de manera inmediata tenés que administrar calcio, muchas veces por vía endovenosa. Y muchas veces los animales se levantan y después se vuelven a caer, digamos. Sí. De hecho, Perdón. De hecho, en el video que vimos recién, que yo les mostré como un pedacito cortito, porque solamente quería que vieran cómo se veía la vaca, esa es una propaganda de un super calcio para eso. Y si ven el video completo, la vaca está tirada, viene el tipo ahí con esa alarma, viene con el calcio como a presión, como para inyectarlo endovenoso, un tarro grande, se lo colocan a la vaca, la dejan un ratito, pasan 5 minutos y obviamente ayudándola,
la vaca se para. O sea, que le dan como Sí, es bastante impresionante el resultado. Sí. Le dan una alta concentración de calcio endovenoso y si bien la vaca no puede levantarse por sí sola porque después de toda esta excitabilidad y paresia, los músculos todavía no están como o sea, como relajados, como para levantarse por sí sola, la ayudan y la vaca se puede quedar parada. Entonces como el tratamiento más rápido. Pero probablemente, como decía Pablo, esa vaca después se puede volver a caer si no es bien tratada, entonces bueno, ahí sí se recomendaría como mantener las dosis de calcio y en algunos casos igual administrar vitamina D. Y obviamente mejorar la dieta Y para prevenirlo, digamos, lo que yo les decía, restringir el calcio en el último tercio de la gestación para, digamos, mantener todo el sistema hormonal o activar todo el sistema hormonal para cuando el animal tiene cría, que es el momento de mayor demanda de calcio, ¿no es cierto? Que esté el sistema listo para responder, ¿no es cierto?, ante esa situación. Que de otro modo demora algunos días hasta estimularse todo, pero hasta que el sistema está funcionando correctamente y puede normalizar el calcio, eventualmente el animal desarrolla la enfermedad y se muere, ¿no? Entonces, una manera de prever esto sería reduciendo la cantidad de calcio en el alimento de los animales en el último tercio de la gestación. claro, como para que haya una hipocalcemia pero no tan severa. Claro, y eso permite, digamos, que el sistema paratormona y vitamina D, ¿no es cierto?, esté activo, listo como para responder, ¿no? Que no los pille desprevenidos. Claro, exacto. Bueno, súper bien, Ángel. Yo acá para cerrar les dejé unas cosas en la diapositiva que ustedes pues van a poder ver para estudiar. Yo acá les desarrollé la guía con las respuestas a mi manera, con mis formas de resumir. Acá puse el caso de la vaca, de la hipocalcemia. Acá el caso de la hipercalcemia del ternero. Dice A, porque la pregunta A. Después acá la B, ¿qué pasaría? El síndrome de la vaca caída. El C, el tratamiento, lo que hablábamos, el calcio endovenoso y después la dieta y vitamina D. Y acá además puse el resumen que le habíamos pasado con el doctor Bosch al principio para que lo puedan ir rellenando. Claramente esto no pasa por el eje hipotálamo-hipófisis, pero ustedes podrían rellenar acá el cuadrito y poner regulación del calcio, esto tacharlo, porque no participan hormonas a este nivel. Y después colocar acá el tejido blanco, colocar la tiroides y la paratiroides, las dos hormonas que se liberan, ¿cierto? De cada una de ellas, cuáles estimulan la liberación de calcio, cuáles inhiben, ¿cierto? Cuáles son los estímulos que desencadenan su liberación y después el efecto que producen y en los órganos. Yo lo hice muy general, porque la idea es que les quede como un lugar donde ir. Pero ustedes lo podrían hacer también ahí como ejercicio para utilizar el material que les dimos. Y acá lo mismo. Acá capaz podrían tachar lo que es el eje hipotálamo hipofisiario y poner regulación del calcio, completar acá el tema del feedback, que va a tener que ver con las concentraciones plasmáticas de calcio, el tejido y las células que participan en cada una de las hormonas, en qué tejidos actúan, qué generan, y aquí pueden colocar algunas observaciones. Yo coloqué que son hormonas polipeptídicas, preprohormonas. Bueno, me faltó agregar acá que es una hormona esteroidal, la vitamina D. Pueden poner, por ejemplo, las concentraciones normales de calcio en un bovino, cómo se llama cuando el calcio en el plasma está alto, está bajo, ¿sí? Y un ejemplo, por ejemplo, de hipocalcemia, el síndrome de la vaca caída, como para que relacionen con lo que vimos hoy. Entonces así les van quedando como mini resúmenes de lo que vamos viendo y después les es más fácil estudiar. Y acá además les agregué, si quieren como ponerse a prueba cuando estudien, algunas preguntas que estos son del Gannon, del libro Gannon, si no me confundo, que tiene algunas alternativas de multiple choice y que bueno, si quieren saber cómo están como una forma de autoevaluación, las pueden hacer, contestarlas y después en el mismo libro tienen las respuestas. Entonces ahí podrían como hacer el cierre de todo este capítulo de la regulación de la calcemia.
Y bueno, eso sería de mi parte. No sé, Pablo, si tú quieres agregar algo más. No, si no tienen preguntas, creería que no, que has cubierto muy bien todo el tema. Muy bien, muy lindo. Bueno, me alegro, espero que los chicos hayan entendido. Sí, por mí no tengo ninguna pregunta al respecto. Bueno, igual cualquier duda que tengan después de leer nos pueden preguntar igual sin problema. Estaría bueno que hagan estos ejercicios que ahí les propusimos con Pablo de la guía y las preguntas, porque ahí tienen como todo para poder estudiar, por si les queda alguna duda o lo que fuese. Bueno, entonces daríamos por terminada la actividad del día y el jueves continuaríamos. Acuérdense de que en particular los grupos que tienen ese tema, que déjenme ver, por acá lo tenía, el grupo 3 tiene crecimiento y el grupo 5 tiene termorregulación. Esos serían los dos temas que vamos a ver. Vamos a discutirlos, vamos a responder, digamos, las preguntas de las situaciones problema. Y bueno, y yo voy a compartir con ustedes un poco el PowerPoint que tengo de esos temas. Y bueno, eso sería un poco cómo sería más o menos la hoja de ruta para esta semana.